palabra. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a mirar la palabra de Isaías capítulo 48, versículo 8. Isaías 49, versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que diga a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Cantad, alabados cielos, y alegrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. 여호와가 그 백성을 위로하였은즉 그가 고난을 당할 자를 긍휼히 이길 것이니라. 오직 시온에 Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Vamos a leer hasta aquí. Llevando la vida de fe, no podemos ver a Dios. Tampoco tenemos una ocasión de poder hablar con Dios. Verdaderamente, no habría algo mejor si compartimos el corazón con Dios continuamente, pero en muchas ocasiones no podemos lograr eso. Cuando vemos la Biblia en sí, Dios, lo que quiso decirnos a nosotros, lo ha escrito en la Biblia y nos ha dado a conocer el corazón de Dios. Si la palabra de la Biblia, si lo aceptamos y si llegamos a aceptar con fe la palabra de la Biblia, tal como está en la palabra, estando vivo, trabaja en nosotros, por lo cual lo que nunca hemos podido experimentar en toda nuestra vida, lo que nunca hemos podido sentir, podemos experimentar el mundo de Dios, podemos sentir el mundo de Dios. Además, dentro de aquella palabra, cuando aceptamos la promesa de Dios con fe en mi corazón, aquella palabra entra en nuestro corazón y a nosotros nos hace ir nuestro corazón hacia la dirección que Dios se goza. Lo más importante en nuestra vida, que es el corazón. Existen varias cosas, pero conforme a cómo el corazón decide, se mueve la mano, los pies y la vida de uno. Y el corazón de uno, cuando nosotros decidimos hacia Dios y cuando oímos la voz de Dios y cuando aceptamos la promesa de Dios dentro de la palabra de Dios, tal como es la palabra, nuestro corazón sigue a la palabra de Dios. Nosotros en este lugar, sea quien fuera sin excepción, si en medio de este corazón, cuando la Biblia en nuestro corazón se hace uno, se unifica, el corazón de ustedes fluirá a la misma dirección que el corazón de Dios. Si el corazón de ustedes fluye a la misma dirección que Dios, la promesa de Dios, ustedes llegarán a creer en su corazón. Desde ese momento, Dios empezará a trabajar dentro de uno, lo que nunca hemos podido experimentar hasta ahora. Una nueva vida empezará a crearse en nosotros. Muchos congregan en la iglesia. Bueno, no me acuerdo de qué sermón era. Bueno, muchos viven así. Dios me ha hablado de esta manera a mí. ¿Por qué me habrá dicho esto? Desea que yo vaya hacia esta dirección. Sí,
así se inclina hacia Dios. Conforme a la promesa de Dios, Dios va a trabajar de esta manera. Dios va a trabajar de esta manera. Dios se va a manifestar así. Uno siente eso. 얼마 전에 Hace poco, 저희들 교회에 en nuestra iglesia, 시합을 해서 병을 치료하는 귀한 선교가 hay un hermano muy precioso que mediante que hace una presión cura las enfermedades. Me fui junto al hermano, él me hizo el masaje y mejoré bastante. Yo, 군대 있을 때 cuando estaba en el cuartel, hubo una persona que me ayudó. En la base de comunicaciones, nosotros nos dedicábamos al código Morse. Durante 16 semanas recibíamos el entrenamiento y se convertía uno en soldado de comunicaciones. Cuando entré a la base, yo entré como el de la primera promoción. Desde un comienzo el colegio de comunicaciones estaba en Daejeon, pero el colegio de Daejeon estaba con mucha gente. Nos trasladamos a Wonju y yo era la primera promoción. Primera promoción, puede que para ustedes esto sea nada, pero después la gente que venía, los que me seguían eran todos los que de un rango inferior. Cuando uno fumaba delante del mayor, no podía caminar con sus pies. Si delante de un compañero mayor no saluda, no puede dormir con su glúteo. Y el que tenga de un rango superior, era algo tremendo. Y yo era de un rango superior a ellos. Y cada sábado, desde Daegu a Gwangju, venían siempre los del rango inferior y ellos temblaban. Y yo voy a cada clase. ¿Ustedes han dormido bien en el tren? Sí, sí, saluden en silencio, no importa. Ustedes seguramente están nerviosos, pero no estén nerviosos. A ver, viene siempre un compañero de un rango inferior y él les va a traer el agua para lavarse la cara y les va a limpiar la bota. Y en el cuartel, por favor, consuélense con ello. A ver, alce la mano al que va a la iglesia. 80% alce la mano. Y yo anoto, mañana a la mañana, cuando se anuncie el servicio, vengan al servicio. No había salón de culto, no había lugar para tener servicio. Y nosotros teníamos que tener culto en el pico del monte. Y cuando terminaba el servicio el domingo, yo otra vez, bueno, fui a mi servicio, pero de la sala de profesores, ROC promoción 311, venga a la sala de profesores. Yo, ¿por qué me llama? Yo no cometí ningún error, pero cuando le llaman a uno en el cuartel, no algo bueno. Yo fui, saludo, soy de la promoción 311. Y en aquel entonces había un líder que se encargaba de la educación de nosotros y era el líder par. Y siéntese, me dijo. Yo me senté. Él estaba recorriendo y vio cómo yo estaba guiando el servicio y realmente se conmovió. Desde antes dice que creía bien en Jesús, no fumaba, no tomaba, pero viniendo al cuartel tomó, fumó y dice que se corrompió. Desde ese momento, él me ayudó mucho a mí. En aquel entonces venían nuevos soldados, debíamos de guiar el culto. Song Sun-jong, Kim Chang-won eran los compañeros que me ayudaban y estábamos muy felices. Nosotros ya teníamos que graduarnos y ya se acercaba el momento en el que teníamos que graduarnos. Las veces que nos reuníamos, orábamos, Señor, que uno de los tres queden aquí. Y si uno quiere quedarse, debe tener realmente una habilidad. Si uno obtiene el mejor puesto del primero al cuarto, puede ir a donde quiera. Yo no puedo estar entre los mejores porque en la sociedad hay gente que se ha dedicado al código Morse. 15 eran soldados que se dedicaban al código Morse. Jamás podía realmente alcanzar a ellos. Con mi capacidad no podía alcanzar a ellos.
pero él me dijo a mí, me empezó a ayudar. 그래서 제가 이제 졸업하면 Y 딱 됐는데 ya era el momento en que tenía que graduarme y el oficial me estaba esperando. Yo estaba esperando a él. ¿Cómo está? Soldado Par, oficial Par, le agradezco, usted me ha ayudado y vine para saludarlo. Soldado Par, un momento. Soldado Par, 내가 박일병 yo 위시에 a usted, 수도 경비사 al- 수도 경비사 a la base de la capital o en la base del 502, o yo quería enviarte a aquellas bases, 박일병이 pero soldado Par, 신앙에 si 도움이 usted 될 está aquí, me será de gran ayuda en la vida de fe. 해놨으니까 Está decidido que vendrá a esta base, no esté triste. Y yo me quedé en esa base. 감사합니다. Muchas gracias. Y le saludé. 내가 기도하는 Y yo me fui en ese lugar donde yo oraba. Señor, usted está vivo, usted oye nuestra oración. Y en esa base, yo hasta que terminé allí el servicio militar. 그래서 그리고 이제 제가 제대하고 Luego terminé y él fue a otra base. Yo no sabía, pero 저를 도와준 그 방금민 el oficial Pan Geun-min que me ayudó, 만나고 싶어. me sentí tan agradecido, quería encontrarme con él. Y yo había hablado sobre él en la hora del culto y un hermano dijo, nosotros conocemos a él muy bien. ¿Cómo le conoce? Él 늘 후임으로 왔다는 거예요. está, estuvo como el del rango inferior a nuestro padre y nos encontramos en el hotel, comimos juntos. Me sentí muy agradecido. 이번에 En esta ocasión, 사모님이 su esposa 너무 안 좋고 또 estaba un poco enferma, estaba sufriendo, y el hermano que hacía el masaje mediante la presión, y yo le llevé ayer, anteayer a ella para que pueda recibir el masaje, y había mejorado bastante. 기회가 한 번, 두 번, Ojalá que si tenga la oportunidad pueda ir en una o dos ocasiones. Y le dije al hermano, por favor, le pido por ella. 행복해하는 Y ellos estaban felices y ahora nos acercamos más. Y 이제 교회 장로님 él es anciano de aquella iglesia. No pensaba venir a nuestra iglesia, pero su esposa oyó en una ocasión, dos ocasiones la palabra y vemos cómo cambia. Me sentí muy agradecido. 사람이 La gente, 아침에 이렇게 크는 건 아니에요. cuando nace, no es que crece de un día para el otro. 이게 안 보여요. Por más que vemos al hombre, no vemos, no podemos sentir cómo crece, pero después de un año notamos que creció, después de 2 años, después de 3 años notamos que creció y pasa el tiempo y crece la estatura. 마음의 El mundo, el corazón, es lo mismo. 우리가 설교를 Nosotros cuando oímos el sermón, leemos la Biblia y si el corazón sigue así, no habría nadie que no crezca, no habrá nadie que no tenga fe. Pero, señores, nosotros 대한민국 서울이라는 도시에 사는 vivimos en Seúl de Corea. Imagínense cuánta competencia hay. Estamos tan ocupados 사는데 바빠서 y uno vive ocupado y viviendo así. 주일날 예배하면 다 내가면 다 됐다 싶어. Uno cree que basta con venir solamente el domingo, pero no mete su corazón aquí y 살아가기가 쉽지 no es fácil vivir en esta corriente para ellos. 성경을 읽어보면 Cuando leemos la Biblia 성경은 너무 la 다르게 Biblia 얘기하는 게 habla de manera tan distinta. 이스라엘 구속자 이스라엘의 거룩한 자신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자 Así ha dicho 백성에게 Jehová, 미움을 Redentor de 받는 Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. 그래 거룩하신 하나님이 El Dios Santo 우리를 보고 너를 보고 nos ve 열방이 어떻게 y, 해요? ¿cómo dice? 너를 보고 이렇게 성경에 보면은 Aquí, como dice, 그렇게 말한 거예요. 늘 방백들을 경배하고 verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. 정말 Verdaderamente, 이런 하나님의 일꾼으로 만들게
como siervo de Dios que recibe el respeto de la gente, dice que así nos convertirá. Entonces, señores, esto no se logra de una noche para el día. Dios tiene un plan por nosotros, quiere guiarme. Si eso es una realidad, cuando leemos la Biblia, conocemos el corazón de Dios. Y si mi corazón está aquí, el corazón de Dios no nos dice de una noche para el día para que venga aquí. Solamente, realmente, nuestro corazón cambia cuando un poquito aceptamos la palabra de la Biblia. Y si aunque sea un poquito de ello queda en nuestro corazón, podemos sentir cómo nuestro corazón se conecta al corazón de Dios. Nosotros venimos los domingos, venimos al culto, tenemos servicio, oímos la palabra y nos vamos. Pero, bueno, hay gente que memoriza, pero hay gente que dice, ¿qué dijo? ¿Qué palabra dijo? ¿De qué libro? Isaías, sí. Apenas así habrá gente que diga ello. Pero leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, cuando la palabra viene en nosotros, Dios así hará en mí. Dice que trabajará así en mí. A ver, óigame. Entonces, jamás de ninguna manera miente. Así trabaja. Así trabaja Dios. Entonces, mientras que vemos la palabra de manera remota, aquí hay hermanos que nos ayudan, pero en la hora de culto siempre le decimos que pongan la silla, pero tienen el celular. ¿Por qué en la hora de culto usas tu celular? En la hora del culto, por favor, cuando tienes que trasladar la silla, traslada, le decimos. Pero ellos, me dice, parece que más que el abuelo, sus amigos más cercanos siempre tienen el celular y están mirando eso. En la hora de culto, es hora de culto, aunque estás allí. Por favor, no tenga el celular allí. Ven. Podría dejar en su bolsillo, pero siempre tiene en la mano el celular. En la hora del culto. Yo me siento un poco molesto, pero no es que siempre grito, no podemos gritar. Entonces, además yo grito, suelo gritar, entonces me dirían que soy así. Leemos la Biblia que dice, Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Señores, Dios, a nosotros, de esta manera, somos menospreciados, abominados, pero dice que verán reyes, veremos reyes y se levantarán príncipes, y así hará Dios, dice. Señores, así no está ocurriendo ahora. ¿Por qué Dios usted no hace así? Le tienen que preguntar, ¿cuándo vendrá esto, Señor? Ustedes piensan que el servicio es simplemente algo oficial, bueno, el pastor Par predica bien, y eso no tiene ningún beneficio el que digan que predica bien o mal, pero esta palabra, cuando entra en nuestro corazón, y esto se establece en nuestro corazón, ¿qué es lo que dice Dios? Dios habla de esta manera. Así ha dicho Jehová. Aquí dice, te ayudé, te guardaré. Dios, así trata de hacerlo en mí. Nosotros oímos eso y nos olvidamos. Pero Dios desea trabajar así en nosotros. ¿Hará después de un mes? ¿Lo hará hoy? Por favor, ¿puede apurarse un poquito? Dios desea trabajar en nosotros. Hay muchas promesas, pero así uno pasa de largo. Es domingo. Uno así dice que de tanto polvo que tiene en la Biblia, así sacude y viene. Hoy en día,
Cuando no ve durante una semana, no cae polvo. Pero la palabra de Dios y nuestro pensamiento cuando se hace uno, Dios dice a nosotros, al menospreciado de alma, abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios dice qué manera maravillosa nos va a erigir. En la Biblia existe tal palabra. ¿Cuándo Dios me va a erigir así? ¿Ustedes han pensado? No. Sí, porque ustedes pasa el tiempo y se olvidan. Cada una de la palabra, cuando ustedes lo van aceptando, Dios me prometió de esta manera, aunque soy carente, Dios me va a erigir. Dios me va a erigir. En una ocasión, fui a un país y en la catedral, la más grande del país, el sacerdote me llamó, pastor, venga a nuestra iglesia, y yo fui con el coro. Él me dijo, ¿qué cosa? Ahora, que me dijo que el coro cante durante 50 minutos y me dijo que yo predique durante 30 minutos la palabra. El sacerdote, que es el sacerdote, pero el más superior de ese país, me puse muy contento y el coro cantó y yo prediqué durante 30 minutos. Ese día no me fui a la casa. No puedo venir hasta casa porque está lejos Corea. Y yo continuamente prediqué la palabra. El sacerdote obtuvo el perdón del pecado. Y él no sabía hablar el coreano. No sé si aprendió de alguien o alguien le escribió, pero me envió una carta a mí. Que él, en su catedral, que hay personas como él, usted puede volver a predicarnos la palabra aquí. Me dijo que había como 70, que eran sacerdotes como él. Parece que habla del país entero y yo me fui en busca de ellos. Quería hablar ante 70, pero se reunieron 2000 personas y continuamente prediqué la palabra. Luego se habían reunido 3500. Me di cuenta que vino una monja, vino el monje budista. Sí, 3500 eran bastante gente se volvió. Se regresó y yo lo único que le dije, cómo mediante la sangre de Jesús obtuvimos el perdón del pecado. En la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado. Y nosotros, la Biblia nos dice que somos santos. Hoy en día, en muchas iglesias, dicen cosas distintas a la Biblia. Señor, soy pecador, perdóneme. Entonces, ¿la palabra de quién es lo correcto? Señor, soy pecador, es lo que dice un hombre. Pero la Biblia nos ha santificado, nos ha justificado. Así dice. Entonces, como dice la Biblia, como dice aquí, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Dios nos dice, verdaderamente, dice que nos enaltece. Claramente en la Biblia dice,
¿Cuándo me va a enaltecer, Señor? Señor, ¿usted se olvidó? ¿Cómo usted lavó mi pecado? Ustedes tienen que preguntar. Mediante la Biblia nos cuenta Dios cómo nos perdonó, cómo nos lavó y cómo hallamos la gracia. Exactamente nos lo muestra. Y nuestra vida, día tras día, cambia. Señores, disculpe que le comenté esto, pero cuando voy leyendo la Biblia, vemos muchas promesas dentro de la Biblia y en mi corazón eso se establece. La mayor dificultad que tuve fue cuando yo tuve hambre. En el año 1944 yo nací y en aquel entonces, en el 45, el 15 de agosto, fuimos liberados. En ese entonces, si no es la libertad, dame la muerte. Si no es la libertad, dame la muerte. Nos liberamos y nuestro país, realmente estábamos en medio del gozo. Y nací en el 44 y apenas después de un mes y medio fuimos liberados. Yo siempre digo, yo nací y yo estuve en el movimiento de independencia. Yo pateé en el cielo y nos independizamos. Así siempre digo. Siempre yo iba a la iglesia. Siempre iba, pero ayer era pecador, hoy soy pecador, mañana era pecador. Ay, no hay otra cosa que no sea pecador. Señores, en la Biblia no solamente existe pecador, hay siervos santos, hay justos, hay siervos fieles, hay pueblo de Dios, hay profeta, hay mucho. Pero por más que ve la Biblia, no tiene ojos capaces de ver ello. Solamente dice, Señor, soy pecador, perdónenme. Lo único que puede decir es eso. Cree 10 años, sigue siendo pecador, 20 años, sigue siendo pecador. Todos siguen diciendo que son pecadores, pero en esta Biblia, como dice, aquí dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. Me dice que me va a hacer volver, dice que me va a santificar, dice que el Señor nos justificará. ¿Cuándo, Señor? ¿En qué momento? ¿Cuándo nos va a dar? ¿A quién hará eso? ¿En quién hará eso? Esto viene a ser una plática normal con Dios. Bueno, parece que es así, uno pasa de largo. Yo cometí este pecado, podré ser justo, puedo llegar a ser una persona sin pecado, puedo llegar a ser santo, puedo llegar a ser limpio. ¿Puede, Señor, que yo sea justo? ¿Cómo será que podré lograr eso? Empecé a leer la Biblia. Desde los 10 y tantos, esta Biblia tiene realmente, parece una semilla de sésamo estas letras, ¿verdad? Leí una vez, en segunda ocasión, en tercera ocasión, en cuarta ocasión. Entonces, la misma palabra, en varias ocasiones la misma palabra volvía a salir y esto como que se establecía en mi pensamiento. Y yo iba leyendo la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente, yo he cometido pecado, pero la Biblia no es que nos dice que somos limpios de un comienzo.
hemos cometido pecado sin lugar a duda. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cometimos pecado y estamos apartados de Dios porque cometimos pecado. Pero luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mentí, robé, comí manzana, caque ajeno, soy pecador. Pero Dios me dice que es de manera gratuita. No es así simplemente, sino de manera gratuita me dice que soy justo. Es decir, así justo quiere decir no tienes pecado. Entonces, señores, cuando vamos leyendo la Biblia, leemos cada palabra de Dios, lo aceptamos en nuestro corazón y esto es lo que aparece como resultado. Pero hoy en día leemos la Biblia, termina el culto, oramos, oh Dios Padre Santo que estás en los cielos, y uno hace el Padre Nuestro y se va. Entonces, no sabe ni lo que quiere decir el Padre Nuestro, que Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, amén. Nada queda en su corazón. Pero toda esta palabra, ya que es la palabra de Dios, lee esta palabra. Por favor, no lo dejen pasar así. No traten de leer todo el Nuevo Testamento, aunque sea una página, traten de leer. Y eso, por favor, descríbanlo en su corazón. Amén. Entonces, cuando uno va buscando eso, ¿qué Biblia va buscando? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Correcto? ¿Verdad? Luego, ¿qué dice? No es el fin. El 24 aparece algo totalmente distinto, siendo justificado gratuitamente por su gracia. El Señor nos rescató, nos salvó y de manera gratuita dice que somos justos. Es posible, así nos dice a nosotros. La Biblia no miente, es la palabra de Dios. Si somos justificados, Dios me dice justo, y si me dice justo, yo, sin lugar a dudas, soy justo. Realmente soy justo, soy justo. Uno va durante 10, 20, 30 años. Hasta los abuelitos dicen, Señor, soy pecador. Desde el primer día que viene a la iglesia es pecador y luego dice que es pecador, después dice que es pecador y puede que sea un pecador más chiquito, pero hasta el último día dice que es pecador. Entonces el pecador tiene que ir al infierno, no puede ir al cielo. Acerca de este punto, leyendo, volviendo a leer y leyendo, yo buscaba. Pero realmente era increíble. A ver, óiganme. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Éramos pecadores, no podemos alcanzar a Dios. Tú no puedes, sí, tú no puedes. Luego, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. El Señor Jesucristo nos redimió, nos salvó, por lo cual, por la gracia de Dios, gratuitamente, nosotros somos justificados. A ustedes le dice Dios, tú eres justo. Entonces somos justificados, ¿verdad? Si Dios nos dice justo, somos justos. Pero tengo una duda. Yo fui a la casa de otra persona cuando era pequeño,
cometí mucho pecado. Entre ellos, yo iba al huerto de otra persona, comía manzana 여러 가지 과일 딱 y yo comía varias frutas. Yo tenía mucho pecado, 드셔. ¿verdad? Soy un ladrón. Eso es pecado. 그는 죄인이에요. Y soy pecador. 근데 이 성경이 죄인인데 Aquí en la Biblia me dice que soy pecador, 우리 또 예수 안에는 구속을 하고 예수 우리 pero 죄를 dice, 죽으셔서 하나님 mediante la redención que en Cristo Jesús, el Señor murió por nosotros, siendo justificado gratuitamente por su gracia, nos dice, justos, 너 죄 tú eres 없어. justo, tú no tienes 깨끗해. pecado, tú eres 죄 다 limpio, tu 씻어졌어. pecado ha sido lavado, tú 거룩해. eres santo. 하나님이 그렇게 말씀하시면 Cuando Dios les habla así, 죄를 지었지만 aunque yo cometí 그때 pecado, 십자가 내가 벌 받을 벌 다 벌 받았어. el Señor Jesús crucificado recibió todo castigo y me dice justo a mí. Uno llega a entender eso. 그러면 내가 Entonces, 죄인이에요. ¿soy pecador o soy justo? 왜요? ¿Por qué? 하나님이 의롭다면 Si Dios me dice justo, nadie puede impedir eso entonces. Nadie puede estar en contra. ¿Es 내가 así? 죄를 지었는데 왜 Cometí 의롭다 pecado. 하십니까? 말이 안 되잖아요. ¿Por qué me dice justo? Es absurdo. No tiene sentido. El Señor recibió el castigo por tu pecado y tú eres justo. 맞아요. ¿Correcto? 맞아요. ¿Correcto? 그냥 주여 죄인 Simplemente, Señor, perdóneme, soy pecador, perdónenme, soy pecador. 성경은 예수 그리스도의 피로 내 죄가 En la 씻어졌다고 Biblia 기록되어 있는데 dice que por la sangre de Jesús mi pecado fue perdonado. Hoy en día, si son 100, 1000 los que congregan la iglesia, todos dicen que son pecadores. 이번에 저들이 En esta ocasión, ayer nosotros, 저희들 그라시아스 합창단이 el coro, gracias, 진짜 음악 세계에서 realmente es el mejor 그 en el mundo. Eso, 10만 원, 20만 oh, 원 들어가면 음악 uno tiene que pagar como 100, $200 para poder espectar ello. En esta ocasión, la conductora del coro Gracias, ¿qué plan había hecho? Allí, en lo profundo del campo, en donde no hay mucha gente, que de manera gratuita vayamos a hacer un concierto, dijo ella. Ayer fui realmente en lo profundo de Gangwon-do. Fuimos con el carro, pero en lo profundo. Vino tanta gente en ese lugar. Un pastor de una iglesia dijo que éramos secta y dice que muchos no pudieron venir. Y el hermano fue allí. Estaba el copastor de esa iglesia y habló con ellos. Qué pena, ¿verdad? Una persona llamada pastor hace para que no puedan oír sobre el perdón del pecado. No sé qué castigo piensa recibir por ese pecado que comete. Además, ni averiguó que éramos secta. Ahora, de tanto que nos dice que somos secta, nosotros hemos denunciado a un pastor y recibió una multa. Desde ese momento él cerró la boca. Y la gente no sabe eso en realidad. Nosotros no somos secta. ¿Por qué? Cuando uno habla pero de manera igual, la Biblia no es secta, pero si habla de manera distinta es secta. La Biblia dice que Jesús nos perdonó. Ellos que dicen que son pecadores son secta. Dios, si nos perdonó, debemos creer de que nos perdonó. ¿Cómo uno va a decir que es pecador? La mayoría dice eso. Nos causa pena. El coro preparó la música. Realmente ellos estaban trabajando bastante. Es el mejor coro del mundo. Nuestro coro fue el concurso internacional. Jamás obtuvo el segundo puesto, siempre obtuvo el primer puesto, el mejor. Aquí ustedes han visto hace un momento al conductor Boris. Es el mejor conductor del mundo. Mi hija estudió junto con él. Mi hija también. Ahora es una artista famosa a nivel mundial.
con su pensamiento, porque fulano dijo que somos secta, sin saber nada. Y uno no puede platicar bien. Y el hermano fue, vino el copastor y dice que no apareció. Y claro, no pueden entender jamás. Ellos decían que eran pecadores, como si fuera algo realmente. Ellos decían que eran pecadores. En la Biblia aparece la palabra de que es pecador, justo, correcto. Entonces, uno puede esquivar la palabra pecador y no puede aceptar la palabra que dice pecado, justo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra cosa, no sé, pero Dios me dice justo a mí. Entonces yo soy justo. Es simplemente que uno tiene que creer, así me lavé el pecado, así como que me duché, me lavé 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces y me quedé limpio. No, no es así. Bien, no sé, pero Dios me dice justo, entonces somos justos. La palabra justo es el que no tiene pecado. Uno simplemente tiene que aceptar eso. Miembros de otra iglesia, Dios le dice justo, pero dice, no, yo soy pecador y así están. En Corea, así está la mayoría de las iglesias. En la Biblia, cuando me dice justo, sí, yo soy justo, sí, así debería aceptar. No, yo soy pecador. Absurdo. Es una persona que está en un lugar más alto que Dios, es sobresaliente y así va al infierno. Hace poco, un pastor había testificado en la televisión, yo morí y fui al infierno. Y yo me arrepentí y yo pude ir al cielo cuando me arrepentí. Así dijo. Yo escuché y me di cuenta que era una mentira lo que él decía. Una persona que va al infierno. No, el cielo no es un lugar donde uno va y viene, ¿correcto? Entonces todos yendo al infierno se arrepentirían y irían al cielo. Entonces, ¿quién iría? ¿Quién dejaría de ir al cielo? Todos irían así. Es absurdo. Antes de ir, debe de ser santificado para ir. Y ahora me pongo en 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones la santificación. No, la Biblia me dice que soy santo. Así. Ya memorizamos todo ello. Dios me dijo santo. Entonces cuando vamos al cielo, el portero no sabemos si es diablo. ¿Por qué tú estás en contra de mí? ¿Por qué estás cerrando mi paso? Tú tienes pecado, me dice a mí. ¡Ey, hombre! Dios cuando me dice justo, soy justo, hombre, pues. Ah, tú eres portero de Dios, eres un falso. Dios me dijo justo, la Biblia, yo memorizo todo esto. ¿Correcto? Dios, el bebé de ustedes, el hijo de ustedes, 5, 6, el niño de 6 años si tiene algo sucio. Hijo mío, ¿por qué tienes tanta mugre? Y le saca la ropa y verdad que le pone agua desde la cabeza, le lava con jabón y le deja limpio, ¿verdad? Eso es lo que uno ha aprendido de Dios. A nosotros los pecadores sucios, como nos deja limpio, ¿verdad? La mamá. Es lo mismo. Cuando el bebé de ustedes tiene excremento o mugre, no les deja simplemente, hombre, ven aquí, ¿de dónde te has puesto esta mugre? Y así se lava, le lava con jabón y le hace el masaje, le seca con la toalla y hace para que esté bien limpito, ¿verdad? La mamá le deja así. Nosotros también somos unos pecadores sucios por la sangre del Señor nos dejó justo, santo y nos ha dejado bello y así nos ha dejado a nosotros. Pero
En la Biblia hay gente que solamente ve la parte donde dice, Señor, soy pecador. Es absurdo. Yo, leyendo la Biblia, discúlpenme que le diga esto, en aquel entonces, yo nací en el año 1944. Nací en el año 1944, era periodo de Japón. Y luego, en el año 45, el 15 de agosto, fuimos liberados de Japón, en aquel entonces nuestro país. Si no es la libertad, dame la muerte. Si no es la libertad, dame la muerte. Libertad. Si no es libertad, yo quiero la muerte. Nos liberamos de Japón. Todo parecía como un sueño. Y luego, mientras que yo iba cumpliendo la edad, con los amigos, yo iba jugando a la noche. Vamos a comer manzana, caqui. Yo iba al huerto de la manzana, gateando, entrábamos allí. Y nosotros quitábamos la manzana, el caqui. Y en varias ocasiones yo había hecho eso. Pero iba a la iglesia y yo veía que era pecador. Entonces, yo, a pesar de que era pequeño, yo iba siempre a la madrugada, yo para pedir el perdón de mis pecados. En aquel entonces, Corea económicamente no era bueno y yo en la sala, era un piso de madera sin calefacción, iba orando. Mi padre me decía, te vas a engripar, no vayas hoy. Y siempre, cuando a uno le dice que no vaya, quiere ir más. Y yo fui. Y terminamos la hora piadosa y era el momento en que tenía que confesarme. Comí la manzana, comí el caqui y así vivía. Y luego un día me sentí muy agradecido. Yo había leído una novela. Realmente es interesante. Algunas novelas leían 2, 3 ocasiones. Había leído El pecado y el castigo. Leí realmente 2 veces de seguido. En la tercera ocasión ya no era tan divertido. Ya en la segunda ocasión leía solamente las partes divertidas. Pero la Biblia, qué bueno, leía 10, 100 veces la Biblia, pero no sentía que sea aburrido porque siempre decía cosas nuevas. Continuamente iba leyendo la Biblia. Yo, ah, es así. El Señor Jesús fue bautizado en el Jordán. Y Juan el Bautista le bautizaba. Cuando Jesús le dice, bautízame, se asusta. Tú eres hijo de Dios. Yo tengo que ser bautizado porque usted viene a mí. Pero en ese momento, cierto. A ver, ¿tienes que ser bautizado? No, Jesús no dijo eso. Jesús, ¿qué dice? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Jesús es bautizado por Juan. Jesús fue bautizado por Juan, bautizó a Jesús. Al día siguiente, cuando Juan ve que viene Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ayer el Señor Jesús, cuando fue bautizado por Juan, es el momento en el que el pecado pasa. Entonces, cuando vemos en la Biblia, en Levítico, en el capítulo 21, Aarón pone las 2 manos
Y cuando deja el pecado, es el momento en el que pasa el pecado. Aarón y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Es el proceso en el que el pecado pasa. En la expiación, lo más importante es traer a la cabra o al cordero, porque la paga del pecado es la muerte. Necesitamos a alguien que muera por este pecado y el hombre no podemos dejar que muera. Entonces traemos a la cabra o al cordero y uno pone la mano sobre el animal y nuestro pecado pasa al cordero y no tenemos más pecado. Y cuando el cordero muere, nuestro pecado es perdonado. Esto nos muestra como ejemplo de cómo el Señor Jesús muere por nuestros pecados. Y luego Juan el Bautista, cuando le bautiza, Jesús se acerca. Yo quiero ser bautizado. Juan se asusta. Usted es hijo de Dios. Yo tengo que ser bautizado. ¿Cómo usted viene a mí? Es absurdo. El Señor Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan le bautiza al Señor Jesús. Y luego al día siguiente, Juan ve que se acerca a Jesús y le dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ayer, cuando le puso la mano, pasó el pecado a Jesús. Todos nuestros pecados pasaron a Jesús. Amén. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús cargando nuestro pecado. Él murió crucificado y toda la carga del pecado, todo el castigo del pecado que nos merecíamos, Él lo recibió y logra la gracia y la salvación. Exactamente, la Biblia ha escrito esto. Pero la gente, ya que no sabe, por el pecado, muchas veces pedí perdón, lloré, oré. Sí, muchas ocasiones. Pero de tal manera yo iba leyendo la Biblia. En mi corazón, Dios me daba el entendimiento a mí. El Señor Jesús, cuando muere crucificado, murió por el pecado del mundo. Cuando puso la mano en Juan el Bautista, el pecado pasó a Jesús. Y por ese pecado, ya que Jesús murió por el pecado del mundo, en ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. Es algo muy claro. Ayer, ahora puso la mano en Jesús y al día siguiente cuando ve a Jesús le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia, uno ora, se empeña, ofrenda, no es eso. Uno a uno esta palabra lo conecta consigo mismo. Al día siguiente, cuando Juan ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así está escrito, ¿verdad? Y sin leer así, dentro del mundo está incluido mi pecado también, ¿correcto? Si ha llevado el pecado del mundo, ¿qué ocurre? Mi pecado también lo llevó, lo quitó. Bueno, sacó el pecado de Pastor Oxupar, excepto al pecado de la hermana Yongja Lee. Bueno, excepto al pecado del hermano Cholsu Lee. ¡No! Quitó el pecado del mundo. Entonces, el pecado que ustedes cometen, ¿es el pecado del mundo o el pecado que está fuera del mundo? No, qué suerte que es del mundo. Si hubiese saltado hacia afuera, ¿cómo le hubiéramos traído, verdad? El pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista le puso la mano,
Por ese pecado el Señor Jesús murió crucificado. Antes de morir crucificado, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice a Jesús. Y Jesús cargó aquel pecado y murió por ese pecado. Y cuando murió crucificado, nuestro pecado fue lavado. Amén. Detalladamente, cuando vemos la Biblia, uno puede llegar a entender así y es muy interesante. Anteriormente yo, cuando leía la novela que leí en la última ocasión era El pecado y el castigo. Laskovnivsky, él mata a una vieja de la casa de empeño y Pulpío le va ahora persiguiendo. Dostoyevsky había escrito ello. Yo prestaba las novelas, leía en una ocasión y luego le devolvía después. Cuando yo iba pensando en eso, qué interesante. Había sido escrito, pero de una manera magnífica, lo que escribió Dostoyevsky. Cuando leí en la tercera ocasión, ya no me era interesante. Lo mismo pasa con ustedes, ¿verdad? El mismo libro. Yo leí 30 veces la Biblia. Por más que leía en 30 ocasiones, me era tan refrescante. Así es la palabra de la Biblia. Yo no conozco toda la Biblia. Leo y a veces no sé, pero paso de largo. Pero mientras que leo, el Señor me reviste de su gracia y me hace entender. Hay veces que uno llega a entender. El Señor Jesucristo, cuando muere crucificado derramando la sangre por nuestros pecados, el castigo por nuestro pecado, Él lo recibió y eso es correcto. Él fue castigado por nosotros. Entonces, si recibió el castigo, yo fui lavado de mis pecados. Yo soy limpio. Por eso Dios me dice justo. No es que no hemos cometido pecado. Esta realidad, cuando ustedes llegan a entender en su corazón, mi pecado por eso fue lavado. El Señor lavó mi pecado, murió en la cruz. Señor, muchas gracias. Señor, usted murió por mi pecado. En ese momento todos mis pecados fueron lavados. Fue lavado mis pecados, murió derramando la sangre. Un pastor testificaba, cuando yo morí, me fui al infierno, dice él, y que él se arrepintió y que fue al cielo. Así dice. Eso es mentira entre mentiras. El cielo y el infierno no es que uno va y viene, va y viene, va y viene, no. Cuando uno va al infierno jamás puede salir de allí. Y eternamente, sí, no puede ir al cielo. No conoce la Biblia y habla de tal manera. Nuestros pecados no es que son lavados porque hacemos algo. No es que nos arrepentimos, ¿cierto? Nosotros cometemos pecado, pero la paga del pecado uno tiene que pagar. Sí. El amigo de mi padre es dueño de una librería y cuando le pido cuaderno a mi padre me dice, pídele a mi amigo y él anota. Y cuando mi papá paga, borra eso. Es así, siempre. Con su amigo, él toma. A mi hijo, hay algo que él llevó, algunos útiles, y mi padre pagaba todo eso. Siempre yo, sea lápiz, cuaderno, y uno va, y mi padre paga todo eso. Es igual a ello. Siempre cometemos pecado, pero Jesús paga todo eso. Amén.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios les ha hecho justos. Jesús murió crucificado por nuestro pecado. Jesús se encargó de nuestro pecado. Nosotros somos justos, no somos pecadores, y nos ha justificado. Amén. 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 Yo no digo que soy pecador, yo digo que soy justo. ¿Tú no cometiste pecado? ¿No cometiste pecado? Sí, cometí. ¿Cómo que no voy a cometer? Entonces tú eres un pecador, me dice. Sí, es cierto, yo soy pecador, pero el Señor Jesús murió por ese pecado y todo ese pecado fue lavado, a eso me refiero. ¿Entiendes? Entonces me dice, ¿cómo tú supiste eso? En la Biblia está eso. Cuando leemos la Biblia está escrito así. Yo leí tanto la Biblia, no se imaginan cuánto. Pero hubo un problema cuando yo obtuve el perdón del pecado. Mi pastor decía que era pecador, el anciano, y yo era el único que decía que no tenía pecado. No era algo tan pequeño el problema. ¿Es correcto que uno no tiene pecado? Es correcto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado significa que no tiene pecado. Amén. En esta mañana, entre ustedes que no tienen pecado, a ver, escúchenme, no hay nadie que no haya cometido pecado, pero Jesús, cuando muere por el pecado de ustedes, Él murió en lugar de ustedes y gratuitamente nos dice justos. Y nosotros hemos sido justificados. Oxupar. Si fuese oxupar, no tendría sentido, pero si Dios le dice justo, somos justos. Si Dios nos dice santificado, somos santos. Somos santos. Estaba muy, muy agradecido ante Dios. Y yo, cuando me decían eso, yo era el único que decía que yo era justo. Era absurdo. ¿Por qué absurdo? No, sí tiene sentido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo fui justificado, ¿correcto? Dios me dijo justo. Tú eres justo, Oxupar, tú eres justo. Dios me dice así y yo soy justo. A ver, que venga alguien que dice que esto está incorrecto. Yo le voy a decir a Dios entonces, no, yo soy pecador. No tiene sentido. Si Dios nos dice justos, somos justos y punto. Es claro la Biblia, pero la gente se pone a ver solamente un lado. Señores, ¿por qué yo predico sobre esto? Las veces que predico esto, yo me acuerdo cómo obtuve el perdón del pecado y me pongo feliz, contento. Antes, cuando no había podido obtener el perdón del pecado, sufría. Por el pecado. Señor, 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 óigame. Cuando llama al pecador, me ha llamado a mí. Cuando llamaba al pecador, obviamente, llámeme, ¿cómo que me llama? En fin, cuando llama al pecador, ahora yo soy justificado. En esta mañana, todos ustedes que están aquí sentados, en todos ustedes, Dios le dice justos. Es cierto que cometieron pecado y Jesús recibió el castigo por todo ese pecado y el pecado de ustedes perfectamente fue perdonado. Cuando vemos la Biblia, nos sentimos tan agradecidos porque el Señor, cuando vemos esta Biblia, ¿qué es lo que nos dice?
Isaías 8. 여기에 En el 8, ¿qué es lo que dice? 죄송합니다. 49장 8절. Ah, es el 49:8. Hoy como que me estoy un poquito confundiendo. 7절에 보면 Cuando vemos en el 7, así ha dicho Jehová Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí en la Biblia, ¿qué es lo que dice? En el 49:8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. 나라를 일으켜 그들로 광부하였던 성을 땅을 기업으로 상속하게 하리라. 그러면서 Y luego, 약속들을 estas promesas nos lo dice a nosotros en el 7. 뭐라고 말씀하시냐? ¿Cómo dice? 7절에 이스라엘 구속자 Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Dios nos da estas promesas que somos santos, que somos justos, que somos limpios. 여러분 저는 Señores, yo 죄를 많이 기억할 수도 he 없겠지요. cometido tanto pecado, no me acuerdo cuánto, 근데 예수 그리스도 pero el Señor Jesucristo murió por mis pecados y todo ese pecado fue emblanquecido como una nieve. El Señor Jesús 죽으신 것은 murió en la 우리 cruz, 죄를 위해서 대신 죽으신 murió 거예요. en lugar de nuestros pecados. ¿Ustedes entienden? El que Jesús haya muerto tiene el mismo efecto de como si nosotros hubiésemos muerto, sea cual fuera el pecado que cometimos. Ahora recibe el castigo y somos limpios. De tal manera, algo tan maravilloso el Señor ha hecho en nosotros. Cuando nos ponemos a pensar, cuanto más pensamos ante el Señor, nos sentimos agradecidos. El Señor, ahora yo no tengo pecado, soy justo, soy santo. Así ha hablado en la palabra de la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Por lo cual, por más que tengamos muchos pecados, 하나님이 의롭다면 cuando Dios nos dice justos, somos justos. 왜 하나님 우리가 ¿Por 의롭다 qué? 하냐면 Porque nos dice 예수님이 justos. 우리가 받을 El 죄를 Señor 십자가에 Jesús 다 못 박히고 recibió el castigo por el pecado que nos 받았기 때문에 merecíamos, 우리 recibió 그때 todo 우리 castigo y en 죄가 ese momento 영원히 nuestro 씻어져. pecado fue lavado para siempre, para siempre. 하나님은 예수는 그 피를 하나님을 섬기러 Y Jesús fue con su sangre al templo del cielo y en los cuernos del altar había escrito ello y había puesto la sangre en los cuernos del altar. Porque no puso la sangre en el altar de esta tierra, porque en esta tierra estamos en un espacio del tiempo. Cuando pasa lo que se llama hoy, viene otro tiempo, ¿correcto? Existe pasado, presente, futuro, ¿verdad?
그 영원한 나라 하늘 Y 나라에는 en ese reino eterno, 시간계가 아니고 영원계이기 때문에 ya que es un reino eterno, no 뭐든지 estamos en el espacio del tiempo 영원해요. y todo es eterno 그리고 allí. 우리 죄를 Además, 사하고도 nuestro 한락제단 pecado, el que sea 그는 perdonado, cuando derrama la sangre en el 영원히 cielo, 씻어지는 거예요. para siempre es lavado. 아멘. Amén. 그 하늘나라에는 En el 과거, cielo 미래 no 이런 게 existe 없고 pasado, presente, 영원하고 futuro. Es 이 세상은 eterno. 이제 En este 과거가 mundo 있었고 현재가 있고 teníamos 또 미래가 pasado, 그 차이. presente, futuro. Eso es la diferencia. 그래서 오늘 우리가 이야기하는 Hoy en día, 이야기는 ¿qué es lo que hemos 하나님께서 leído? 예수님을 십자가에 Dios 못 박혀 enviando al Señor Jesús cuando Él muere crucificado. Nuestro pecado perfectamente ha sido perdonado. Amén. 영원히 Para siempre. ¿Por 하늘나라 qué? 제단과 피를 Porque 뭐 en los cuernos 영원해. del altar del cielo lo ha derramado. Todo es eterno. En este mundo tenemos pasado, presente, futuro. Pero Dios no tiene pasado ni futuro. Solamente tiene el presente para siempre. 거기다 죄를 씻으면 Y cuando uno lava el pecado, 영원히 씻어지는 para 거예요. siempre es lavado. 알겠습니까? ¿Entienden? 그래서 예수 Por lo 십자가의 cual 피를 el Señor 피를 Jesús, 가지고 con su 하늘나라 sangre, 성전에 가서 va 뿔에 al 발라서 reino del cielo 뭐든지 y 다 pinta el cuerno del altar y 씻었습니다. nuestro pecado ha 그래서 sido 거기는 lavado 하나님 allí, 뭐든지 sea lo que 과거 fuera. 이 지구는 시간계이기 En este 때문에 mundo 과거가 estamos 있었고 en 내가 el espacio del 태어난 날이 tiempo 다르고 또 뭐 y 자라다 hay días distintos 뭐 de 돌아가시고 que 시간 uno 다 다른 nace, 것처럼 그런데 es una fecha 하늘나라에는 distinta el día en que el padre de uno muere, 영원해요. pero en el cielo es 과거도 eterno. 없고 No existe pasado, 미래도 없고 no existe 현재만 futuro, solamente 그래서 existe 예수 presente, 십자가에 못 박혀 por lo 우리 cual 죄를 el Señor Jesús fue 하늘나라에서 crucificado y 제단에 nuestro 뿌려서 pecado 영원히 para siempre ha sido 알겠습니까? lavado en 그래서 el 우리가 cielo. 다시 Nosotros, 모든 죄를 예수 십자가에 다 담당하셨기 때문에 ya que se encargó de 정말 todos 하나님 nuestros 앞에 pecados 영광, delante de Dios, 복을 obtenemos la bendición y nosotros vivimos con una gracia maravillosa. ¿Entienden? 하나님 Dios, 생각했을 때 보면은 a veces cuando yo me fijo, 나도 이게 죄인이라는 소리가 나올 때가 있었지. hay veces que uno al comienzo dice que es pecador porque cometió pecado. No, 예수님 ahora por la sangre de Jesús, 흰 눈보다 그 찬 más blanco que la nieve. 흰 눈보다도 Existe ese himno que dice más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. 흘리신 Mediante la sangre que el Señor derramó, 보혈로 씻어주셨도다. me ha lavado y me ha emblanquecido. Existe esa canción. Todos crean en ello. 우리 죄를 위해 El Señor Jesús murió por nuestros pecados y cuando Él murió, nuestro pecado fue lavado para siempre. Cuando creen esta realidad maravillosa, tendrán una vida bendita. 감사합니다. Muchas gracias. Vamos a finalizar.